Muy buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa, Diario Acontecer, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué usted tiene que saber? Mire, el discurso del presidente Luis Abinader en Naciones Unidas es de importancia, de mucha importancia, porque nosotros tenemos dos problemas: Haití y las drogas. Y tenemos que unirnos a cualquier país que esté de acuerdo con nosotros en combatir las bandas de Haití, que esté de acuerdo con nosotros en enfrentar el flagelo de las drogas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene su posición. Qué bueno que esa posición del presidente Donald Trump sea la misma posición en cuanto a la lucha contra las drogas, y la base de esos carteles que está en Venezuela, dirigida por el delincuente buscado por los Estados Unidos, que se llama Nicolás Maduro. Y su comparsa. Este problema de la droga está destruyendo familias, aumenta la criminalidad, aumenta la inseguridad. Y si una potencia como los Estados Unidos decide combatirla, y nosotros acompañamos a esa potencia en esa lucha, el mundo nos va a felicitar. Esas declaraciones del presidente de Colombia, de Petro, son declaraciones que enseñan el refajo, porque es uno más de los que en el fondo apoyan el tráfico de las drogas. El presidente Luis Abinader, en su discurso de Naciones Unidas, esperado por todos, toca varios temas. Y eso es lo que les vamos a presentar en el día de hoy. Adelante, señor director. Que lleva como título Debate General. Longer than the average human life. This anniversary of the United Nations should have been a moment of celebration. But this is not an ordinary year. Just look at the state of our world, as the Secretary General described. Thousands of orphans in Gaza are wandering around the rubble, eating sand. Beben agua contaminada. Las nonogenarias en Ucrania se esconden de los drones, atrapadas en sus casas, en lugar de vivir sus últimos años en paz. Los niños en Haití, con mucho miedo para ir a la escuela, temen que las pandillas los acribillen a balazos. Y por todo conflicto y tragedia que llega a los titulares, hay tantos más que quedan anónimos. Se pierden entre los ciclos noticiosos, como las mujeres en la República Democrática del Congo, que escudan a sus hijas ante grupos armados, temerosas de que tal vez sean violadas. Y los niños Rohingya,
que pasan toda su infancia en casas de campaña desgarradas, sin poder acordarse de cómo era su casa. Ante estas realidades, este no es el momento para celebrar, sino para preguntarnos, ¿dónde están las Naciones Unidas? Distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, señor Secretario General, Excelencias, señoras y señores, y a todos que nos ven desde el mundo exterior. No hay que dejar que los incrédulos militaricen estos fracasos, ni que digan que nuestra institución es un dispendio de dinero, una obsoleta, sin pertinencia. Cuando se pasan por alto los principios de la Carta, me pregunto, ¿fracasaron las Naciones Unidas? Cuando se agolpan los tanques en Ucrania, ¿fue debido a lo dispuesto, a que lo dispuesto en el artículo 2 de la Carta no deja claro el tema de soberanía e integridad territorial? Cuando se asesinan niños y civiles en Gaza, ¿falló el derecho humanitario por no haberlos protegido? No es la Carta la que ha fallado, ni las Naciones Unidas como institución las que han fallado. La Carta, nuestra Carta, es tan firme como lo es la voluntad de los Estados miembros que deseen respetarla y la voluntad de exigir cuentas de quienes la hayan quebrantado. Excelencias, efectivamente, hay dolor en el mundo. Efectivamente, hay fracasos. Pero imagínense lo peor que sería sin las Naciones Unidas. Y estaría mejor una sola persona sin las Naciones Unidas, sin UNICEF. 25 millones de niños no hubiesen recibido educación alguna. Sin el Programa Mundial de Alimentos, casi 125 millones no hubiesen recibido asistencia alimentaria vital. Sin la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de vacunas no se hubiesen suministrado. A veces hubiésemos podido hacer más. Pero no dejemos que esto nos desaliente. Si dejamos de actuar como se debe, imperaría el mal. Este 80º periodo de sesiones no es uno de grandes celebraciones, sino uno para buscar la determinación de no capitular, la determinación de ser mejores juntos, al igual que lo hicieran nuestros predecesores hace 80 años. Esta institución nació en un mundo en llamas que buscaba desesperadamente el alivio. 750 millones, casi la tercera parte de la humanidad, a la sazón, vivían todavía bajo régimen colonial. 2 guerras mundiales en una sola generación, 70 millones de muertos, horrores del Holocausto, desvelaron nuestra vergüenza colectiva. Fue una generación que no conocía nada como no fuera el sufrimiento y la desesperación. La firma de la Carta en 1945 dio esperanza a millones. Nos dio esa estrella polar que nos orientó el camino desde las cenizas de la guerra, ayudó a guiar a las naciones para salir del régimen colonial y llegar a ser estados independientes. Ayudaron a poner fin a apartheid. A lo largo de los decenios, las Naciones Unidas han sido la brújula que apunta hacia la paz, la humanidad y la justicia. No siempre hemos salido airosos, pero la historia de esta institución no es una de victorias fáciles, es una historia de caer y levantarse, de ayudarnos los unos a los otros y de intentar con más fuerza. Estamos reunidos por una 80ª vez, no para una celebración vacía, ni un ritual, ni escuchar nuestras voces. Estamos reunidos para comprobar que esta institución sí importa y que mediante ella
Todas las naciones aquí representadas, independientemente de si son grandes o pequeñas, pueden convocar una vez más la fortaleza y la unidad de la que hicieron gala por primera vez en San Francisco hace 80 años. El valor y la determinación de los dirigentes mundiales que, aunque algunos los llamaban ingenuos, sabían que podían crear un mejor mundo desde los escombros del antiguo y demostraron cuál era el auténtico liderazgo. Y no se trata de imponer la voluntad de uno ni de someter a otros. No, el liderazgo auténtico es ayudar a levantar a los demás, no por altruismo, sino por beneficio mutuo. Incluso por interés propio, porque como los fundadores y todos los arquitectos de paz de esa fecha acá lo han entendido, el ayudar a los otros es lo que hace que nuestros países a la postre sean más sólidos. ¿Pudo un solo Estado arrostrar la pandemia solo? El virus no llevaba pasaporte. Solo lo pudimos controlar con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. La crisis climática no conoce fronteras. Las emisiones del CO2, donde quiera que sea, afectan a personas donde quiera que estén. Incluso las ciudades más ricas del mundo no se pueden escudar de los incendios. E imaginen cuán seguros se sentirían al subirse al siguiente avión de no existir la Organización Internacional de Aviación Civil, responsable de sentar las normas de seguridad para 5.000 millones de pasajeros cada año. ¿Y cuán cómodos se sentirían ustedes cuando sus hijos usan Internet si no se controla la inteligencia artificial? Y cuando empieza a difuminarse lo que es real y lo que no lo es. En este mundo digitalizado, globalizado, o trabajamos juntos o sufrimos solos. Excelencias, el tema de este periodo de sesiones histórico y de la Semana de Alto Nivel es Juntos y Juntas somos mejores. 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos. ¿Será fácil estar a la altura de ese tema? No, pero este recinto no se construyó para los momentos fáciles, sino más bien para lidiar con los temas más difíciles. Este periodo de sesiones es uno en donde la Semana de Alto Nivel nos permite trimir diferencias. Prueba de ello, hasta cierto punto, fue ayer. Pero incluso esta casa de diálogo y de diplomacia precisa de una renovación, motivo por el cual la iniciativa ONU 80, un proceso amplio de reforma, no es un lujo, sino una necesidad. Literalmente nos encontramos en una encrucijada, en un momento de salir adelante o ir atrás. Por ello hay que crear unas Naciones Unidas ágiles, eficaces en función del costo y adecuada en función a sus propósitos. Los Estados miembros tienen que dar al secretario general todo su apoyo, porque la reforma no se queda aquí en Nueva York, se debe llevar a todas las capitales, lo cual incluye cumplir el pacto para el futuro y acelerar el progreso a favor de los objetivos de desarrollo sostenible. De nuevo, no se trata de una obra de caridad, sino... Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente.
sin importar la distancia ni el tiempo. El cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Los alimentos, de las hipotecas y la inflación ha quedado derrotada. Lo único que ha subido son los mercados de valores, que acaban de alcanzar cifras récord. De hecho, lo han hecho en 48 ocasiones recientemente. Las empresas manufactureras y el mercado de valores, como digo, están en auge y se beneficia de esta situación prácticamente todo el mundo. Los sueldos de los trabajadores están aumentando a un paso acelerado, como nunca lo habían hecho en los últimos 60 años, y de eso se trata, al fin y al cabo. Cuando dejó el cargo el presidente Biden, teníamos menos de 3 billones de dólares de inversiones en Estados Unidos. En estos 8 meses que llevo ocupándolo yo, hemos recibido compromisos serios y ya se nos han entregado 17 billones de dólares. En 4 años atrás, menos de 6, y en estos 8 meses esa cifra que he mencionado y que se está invirtiendo en los Estados Unidos. Dinero que procede de todas las regiones del mundo. Hemos aplicado los recortes de impuestos mayores de nuestra historia, así como los recortes de importaciones también, convirtiéndonos así en el mejor país del mundo en el que hacer negocio. Por eso, todos los que se encuentran en este salón están invirtiendo en Estados Unidos y les irá muy bien, como nos ha ido en estos 8 meses. Estoy construyendo la economía estadounidense más brillante de la historia del mundo. Ya ha sucedido anteriormente, pero ahora lo estoy haciendo aún mejor. Las cifras están alcanzando y superando récords. También en la frontera austral hemos evitado la invasión en estos 4 últimos meses. La cifra de extranjeros admitidos ilegalmente en nuestro país ha sido de 0. Cuesta creerlo, porque hace un año eran millones y millones de personas quienes llegaban de todo el mundo, de centros de salud mental, personas que traficaban con drogas, delincuentes, debido a esa política ridícula de acogida del gobierno de Biden. Lo que decimos ahora en Estados Unidos es: o se van ustedes a la cárcel que han venido, o incluso peor, ya saben a lo que me refiero. Quisiera dar las gracias a El Salvador por el extraordinario trabajo que han hecho, recibiendo y encarcelando a tantísimos delincuentes. En el gobierno anterior
las cifras que se habían alcanzado no tenían precedente y ahora los estamos expulsando a todos. No nos queda otra lección. Tampoco la tienen los demás países porque todos están en la misma situación con la inmigración que está destruyendo a sus países. Cuando esto sucede, algo hay que hacer. En el escenario global a Estados Unidos se le respeta como nunca antes. Piensen cómo estábamos hace 2, 3, 4 años, incluso hace un año. Se burlaban de nosotros en todas partes. En la cumbre de la OTAN, todos sus miembros se comprometieron formalmente a aumentar el gasto en seguridad de entre un 2 y un 5% de su PIB, como se lo solicité, haciendo así nuestra alianza más fuerte y poderosa, más que nunca. En mayo viajé a Oriente Medio para visitar a mis amigos y fortalecer nuestras alianzas con el Golfo, esas relaciones con Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países que ahora creo que son más cercanos que nunca a Estados Unidos. Mi gobierno negoció un acuerdo comercial tras otro con el Reino Unido, con el Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y otros muchísimos países. Y en este periodo también de 7 meses he acabado con 7 guerras de las que se decía que nunca acabarían. Una de ellas llevaba 31 años arrasando, otra 26, otra 28. Puse fin a 7 guerras. Y en todos los casos eran guerras que arrasaban, que se cobraban la vida de millones de personas en Camboya, en Tailandia, en Kosovo y Serbia, en el Congo, en Ruanda. Una guerra sumamente violenta. Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Todas esas guerras. Ningún presidente o primer ministro, de hecho ningún otro país lo había logrado jamás, ni nada parecido. Yo lo he conseguido en tan solo 7 meses. Algo sin precedente, nunca había sucedido. Es un orgullo para mí. Una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas. Lamentablemente, en todos esos casos, las Naciones Unidas ni siquiera habían intentado ayudar. He puesto fin a 7 guerras. He lidiado con los líderes de esos países y nunca he recibido ni una llamada de las Naciones Unidas para ofrecerme ayuda, para ayudar a finalizar aquellos acuerdos. Lo único que han hecho las Naciones Unidas han sido detenerse a medio camino. A medio camino, como esas escaleras mecánicas que también se han detenido a medio camino. Afortunadamente, la primera dama de Estados Unidos está en forma y no se ha caído por ello. Estas son las 2 cosas que he conseguido de las Naciones Unidas. Escaleras mecánicas que no funcionan y también un apuntador electrónico que no funciona. Pero que, por cierto, sí, ahora funciona. Acaba de volver a encenderse. Muy bien, aunque creo que voy a seguir haciéndolo como lo estaba haciendo. Me parece más fácil. Muchas gracias. Yo, mientras estaba ajetreado, salvando millones de vidas, poniendo fin a esas guerras, no me di cuenta de ello. Pero ahora sí me doy cuenta de que las Naciones Unidas no han estado ahí para nosotros. Me he dado cuenta después, no durante esas negociaciones, que no fueron fáciles. Pero entonces, ¿qué sentido tienen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tienen un potencial extraordinario, siempre lo he dicho. Un tremendísimo potencial. Pero no se están acercando ni mínimamente a realizar ese potencial. Parece que lo único que hacen es escribir cartas muy rotundas que luego no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras. Lo único que resuelve las guerras son las acciones. Tras haberles puesto fin a todas esas guerras, habiendo negociado los acuerdos de Abraham, algo tan importante
que nunca se ha reconocido que había conseguido mi país. Por cierto, tendría que recibir yo el Premio Nobel de la Paz por todos y cada uno de esos logros. Pero el mayor orgullo para mí, sin embargo, es saber que esos hijos e hijas podrán seguir viviendo con sus padres y madres porque se dejará de asesinarlos en esas guerras sin sentido. Lo único que me preocupa es salvar vidas, no ganar premios. Millones de vidas en esas 7 guerras. Y estamos trabajando en otras también, ya lo saben. Hace muchos años yo trabajé en el mundo de la inmobiliaria en Nueva York, que fui muy exitoso y de hecho contribuí. Yo dije que lo haría por $500 millones, que podría reconstruirlo todo con pisos de mármol, con paredes de la mejor madera. Sin embargo, al final apostaron por algo que resultó mucho más costoso, con productos de calidad inferior, y me di cuenta de que no sabían lo que estaban haciendo en las Naciones Unidas cuando se trataba de proyectos de reforma y construcción. Realmente lo hicieron muy mal y de forma muy costosa. Les costó una fortuna. Y bueno, también les advertí de que sería más costoso aún, y así fue. Se rebasó el presupuesto en una cantidad importante y no acabaron tampoco con esos pisos de mármol que yo les había prometido. El resultado son esas escaleras mecánicas que se estropean, este trabajo inacabado, porque fue un proyecto tan corrupto que me pidió incluso el Congreso que testificara ante él por ese derroche de dinero. No tenían muy claro de cuánto se trataba, pero entre 2 y 4 mil millones de dólares en lugar de esos 500 millones con esas garantías que les ofrecía. Creo que al final acabó costándole más de 5.000 millones. Lamentablemente así suceden las cosas en las Naciones Unidas y a una escala incluso mucho, mucho mayor. No sé si las Naciones Unidas podrán desempeñar ese papel productivo. Yo he venido a tenderles la mano de los Estados Unidos, de su liderazgo, de sus amigos, para que podamos construir un mundo más seguro y próspero. Un mundo con el que todos nos sintamos mucho más felices, un mundo más rico. Pero para ello debemos acabar con los enfoques cerrados del pasado y juntos acabar con algunas de las amenazas más graves de la historia. Uno de los principales peligros para nuestro planeta, el que nos destruye en todas partes. Yo, como ya lo había hecho en mi primer mandato, me estoy dedicando a contener estas amenazas. Esa es mi prioridad. Y he empezado con el Irán. Mi postura está clara. El principal patrocinador mundial del terrorismo no puede jamás dotarse de armas nucleares. Por eso, nada más asumir el cargo, he dicho que les haríamos una generosa oferta, una promesa de plena cooperación a cambio de una suspensión de su programa nuclear. La respuesta del régimen fue seguir con sus amenazas constantes a sus vecinos, a los intereses de Estados Unidos en la región y a tantos países cercanos. Y hoy muchos de los antiguos comandantes militares del Irán, les diré que incluso casi todos ellos, ya no están entre nosotros, están muertos. Hace 3 meses, en una de nuestras operaciones, el Martillo de Medianoche, acabamos soltando esas bombas de Estados Unidos sobre las centrales nucleares de Irán, acabando con ellas. Ningún otro país lo ha conseguido porque ningún otro país está equipado para lograrlo. Nosotros tenemos las mejores armas del mundo, aunque odiamos usarlas, pero hemos hecho algo que hacía 22 años que se nos estaba pidiendo, acabando con la capacidad nuclear de Irán, tras lo cual
negocié ese fin de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán para que dejaran de combatir y ya no combaten. También lo sabrán, he estado trabajando con AINCO para lograr un alto el fuego en Gaza. Tenemos que conseguirlo. Lamentablemente, Hamás está rechazando una y otra vez nuestras ofertas razonables de paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Pues allí se sigue alimentando el conflicto. Algunos, además, han decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino. Un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás que cometen esas horribles atrocidades. También las del 7 de octubre. Se han negado a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego. Y Hamás se ha cobrado mucho, muchísimo. Esto se habría podido resolver hace mucho tiempo. No podemos dejar de reconocer que a Hamás se le entregaría demasiadas cosas a cambio de los rehenes si pagáramos lo que nos piden. Lo único que podemos pedir es que ellos liberen a los rehenes. Liberen a los rehenes. Y ahora que estamos reunidos, digámoslo, tenemos que poner fin a acabar con esa guerra y negociar la paz, devolver a los rehenes. Queremos que los 20 rehenes regresen, todos ellos. No queremos ni 2 ni 4. Junto con Stephen Cohen y otros, como Marco Rubio, conseguiremos que vuelvan todos. Hemos conseguido ya que regresaran algunos. El último será el más difícil, siempre lo digo, y se está dando ahora también. Los iremos recuperando. Los queremos a todos de vuelta. Los padres, incluso de quienes han muerto, quieren que regresen a sus familias esos cuerpos. Me lo han pedido. Me lo han pedido una y otra vez. Quieren volver a ver a sus hijos e hijas, estén vivos o muertos. Tiene que cesar también la matanza en Ucrania. De las 7 guerras que he conseguido detener, pensaba que esa sería la más fácil. Por mi buena relación y con el presidente Putin siempre ha sido buena y pensé que esa sería la más fácil. Pero ya saben que siempre nos llevamos sorpresas, buenas o malas. Rusia pensaba ganarse la guerra en 3 días y no fue así. Se suponía que iba a ser una pequeña escaramuza. Pues bien, Rusia no está quedando bien, está quedando mal. Pase lo que pase a partir de ahora, se recordará que esto tenía que haber sido una cuestión de días, una semana como mucho, y llevan allí casi 3 años. Y se han cobrado la vida de entre 5 y 7 millones de jóvenes soldados. Cada semana se mueren más jóvenes. Se disparan misiles. Se llevan a cabo esos vuelos de drones. El liderazgo, el mal liderazgo de algunos se puede dañar muchísimo a los países. Miren lo que ha sucedido en mi país, en Estados Unidos, y también lo que estamos consiguiendo ahora en tan poco tiempo. Pero se han perdido muchas vidas en ambos bandos. China es quien está, además, financiando esa guerra, comprando el petróleo ruso, algo inexcusable. Los propios países de la OTAN tampoco han recortado mucho la adquisición de esos productos rusos. Eso no me está gustando nada. Piénselo. Están, de hecho, financiando una guerra contra sí mismos. ¿A quién diablos se le ocurre algo así? Y unos aranceles realmente duros que permitan acabar con esa sangría. Pero para que sean eficaces esos aranceles, todas las naciones europeas, todos ustedes que están hoy aquí, tienen que sumarse a nosotros y adoptar exactamente las mismas medidas.
ustedes están mucho más cerca. Nosotros estamos a un océano de ellos. Así que Europa tiene que intensificar lo que está haciendo. Dejen de comprarle petróleo y gas a Rusia mientras luchan contra Rusia. Qué vergüenza para ustedes. A mí me ha parecido vergonzoso cuando me he enterado. Dejen de comprar a Rusia su energía, porque de lo contrario seguiremos perdiendo mucho tiempo. De esto hablaremos hoy con las naciones europeas que están aquí reunidas. Seguro que no les gusta escuchar lo que les digo, pero así soy yo. Digo las cosas que pienso. También quisiera exhortar a todas las naciones para que se sumen a nosotros en nuestra lucha contra las armas biológicas, entre las más peligrosas que existen. Acabemos con ellas, porque este terror y el terror nuclear son lo peor que quepa temer. Tenemos que acabar con esas armas, con las armas nucleares también. Son armas tan poderosas que no debemos usarlas jamás. Si las usáramos, el mundo podría literalmente acabarse. Ya no habrá Naciones Unidas de las que hablar. Ya no habrá nada. Recordemos ese experimento en el extranjero que hace unos años generó aquella pandemia de la que tantos sufrimos y algunos siguen sufriendo. Esa investigación de armas bioquímicas que ha generado patógenos creados por el hombre, tan peligrosos. Y hoy les anuncio que mi gobierno encabezará los esfuerzos internacionales para aplicar la Convención sobre Armas Biológicas. Nos reuniremos con los líderes principales del mundo para aplicar un sistema de verificación con IA que permita a todos confiar en él. Esperemos también que los líderes europeos se sumen a nosotros. Este es uno de los primeros proyectos en materia de IA que estaremos aplicando. Muchos nos dicen que podría convertirse en una de las mejores cosas del mundo para enfrentar esos peligros y brindarnos muchas cosas buenas. No solo Naciones Unidas no está resolviendo los problemas, muy a menudo genera problemas para que nosotros resolvamos el mejor. Afuera de control se están arruinando sus países. Las Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. En 2024 el presupuesto de Naciones Unidas asignó 372 millones en asistencia en efectivo para apoyar cerca de 624.000 migrantes que llegaban a los Estados Unidos por travesía. Piénsenlo, las Naciones Unidas apoya a personas que llegan ilegalmente a los Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Las Naciones Unidas también ofreció alimento, abrigo, transporte y cartas de débito a extranjeros ilegales. Lo pueden creer cuando iban camino de ingresar por nuestras fronteras del sur. Millones de personas pasaron por esa frontera del sur hace apenas un año. Millones y millones se agolparon. 24 millones durante los 4 años de la incompetente administración de Biden. Pero ya lo hemos terminado totalmente y ya ni siquiera están llegando porque saben que no pueden pasar. Pero lo que ocurrió es totalmente inaceptable. Las Naciones Unidas se supone debe poner fin a invasiones, no crearlas ni financiarlas en los Estados Unidos. Rechazamos la idea de que el número masivo de personas extranjeras se les debe permitir el viajar por mitad del mundo, pisotear nuestras fronteras, vulnerar nuestra soberanía, causar gran delincuencia y agotar nuestra red de previsión social. Hemos reafirmado que los Estados Unidos de América pertenece al pueblo de Estados Unidos y alienta a todos los países a que hagan lo propio y defiendan a sus ciudadanos también. Deben hacerlo porque yo lo he visto. No quiero nombrar a nadie, pero lo he visto y puedo nombrar a cada uno de ustedes. Están destruyendo a sus países, se están destruyendo. Europa está en aprietos, han sido invadidos por una fuerza de extranjeros ilegales, como nunca antes había visto nadie. Extranjeros ilegales llegan a manta a Europa y nadie hace nada para cambiarlo, para expulsarlos. No es sostenible y como han optado por ser políticamente correctos, no han hecho absolutamente nada ante esto. Y debo decirlo.
Miren Londres, donde el alcalde es de lo peor. Londres. Y ha cambiado tantísimo. Ahora quieren imponer la ley Sharia. Pero en un país distinto no se puede. La migración y las ideas de energía suicidas será la muerte de Europa Occidental. Y si no se hace algo al respecto y de inmediato, no es sostenible. Lo que hace que el mundo sea tan bello es que se quede así. Cada nación soberana tiene que tener el derecho de controlar sus propias fronteras. Tienen ese derecho de controlarlas, como lo hemos hecho nosotros ahora, y limitar el número de migrantes que llegan a su país y que reciben dinero por los pueblos de esas naciones que construyeron esa nación en su momento, con sangre, con lágrimas y dinero. Crearon las naciones que ahora están en ruina. Las naciones orgullosas deben proteger a sus sociedades para que no sean abrumadas por personas que nunca antes habían visto, con diferentes costumbres, religiones, con diferente todo, en donde los migrantes quebrantan la ley y con solicitudes falsas de refugiado, usando motivos infundados. Las más de las veces tendrán que devolverlos a casa, y si bien siempre tendremos un gran corazón y lugares para quienes en verdad luchan y seremos compasivos, se dará ingreso, pero hay que resolver el problema, resolverlo en sus países y no generar nuevos problemas en nuestros países. Y hemos ayudado a muchos países que simple y sencillamente ya no pueden mandar a su gente. Solían mandarlos en caravanas de 20, 30,000 personas cada cual. Caravanas masivas de personas que llegaban a Manta, a nuestro país, sin control, sin verificación de antecedentes. Pero ya no. Según el Consejo de Europa, en 2024, casi el 50% de los prisioneros en cárceles alemanas eran extranjeros o migrantes. En Austria las cifras eran 53% de los encarcelados eran de lugares de donde ahora están. En Grecia el 54%. En Suiza, bellísima Suiza, 72% de los reos venían fuera de Suiza. Cuando las cárceles se llenan por los llamados solicitantes de asilo, que gratifican esa compasión con delincuencia, pues llegó el momento de poner fin al ensayo de fronteras abiertas. Ciérrenlas. Yo soy muy bueno en ello. Y sus países se van a ir al diablo. En Estados Unidos hemos tomado medidas audaces para cerrar rápidamente la migración no controlada. Una vez que empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y expulsar a los extranjeros ilegales de los Estados Unidos, dejaron de venir, ya no vienen. Y se nos ha reconocido porque ya no están llegando. Se trata de un acto humanitario para todos los involucrados. Porque, por otra parte, miles de las personas morían a la semana. A las mujeres se les violaban. Nunca nadie había visto algo así. Violaciones, golpizas horrendas. Y en el viaje hacia acá era una larga travesía histórica contra la trata de personas en toda la región. Lo que hemos hecho fue una victoria. Y salvamos tantas vidas de personas que no hubiesen terminado la travesía. Una travesía llena de muerte. Llena de muertes, cuerpos inertes, a lo largo de los caminos, las junglas. Tenían que pasar por selvas, por zonas tan cálidas que no podían respirar, morían porque se sofocaban, no podían respirar, cuerpos muertos por doquier. Y cuando dejaron de venir, estamos salvando a un sinnúmero de vidas. Hemos hecho una gran labor. El público de los Estados Unidos está de acuerdo. Y con mucho orgullo vi que esta mañana las encuestas me favorecen mucho por lo que hemos hecho en la frontera y la economía. Las políticas de Joe Biden empoderaron a las pandillas, a los que tratan las personas, a los carteles de narcotráfico, a prisioneros de todo el mundo. El gobierno anterior también perdió casi 300,000 niños. Imagínense, los perdieron. Sino es que más de 300,000 niños pequeños que fueron traídos a los Estados Unidos bajo la administración de Biden. Muchos fueron objeto de violaciones, de ataques, y los vendían. Nadie habla de ello.
de los bulos no dice nada. Eran jovencitos desaparecidos o muertos. Y ya hemos encontrado a muchos y los hemos devuelto y los hemos estado devolviendo a sus padres. Y nadie sabía quiénes eran. Díganos de dónde vienen, qué país, los vamos a encontrar y a devolver a sus hogares. Y las madres y padres acudieron llorando y no podían creer que volvían a ver a su hijita, a su hijito. Casi 30.000. Todo sistema que trae una trata de menores es malévolo, y eso es precisamente lo que ha hecho el temario mundial de migración. De eso se trata. En los Estados Unidos esos días ya quedan atrás. El gobierno de Trump funciona y seguiremos trabajando para rastrear a los villanos que han causado este problema y, como les decía, para devolver a los 30.000 que ya hemos devuelto, y vamos a encontrar a muchos, no a todos. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos con este excelente discurso en Naciones Unidas que el presidente Luis Abinader, en nombre del país, da a conocer a los presidentes presentes en esa asamblea, y usted puede estar seguro que sería un % muy pequeño. Puede ser que Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros, un grupo muy pequeño que no esté de acuerdo con esa posición dominicana. República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEI, líder en energía limpia. Excelencias, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, honorables jefes de delegación, señoras y señores. Hace 80 años, de las cenizas de la guerra,
nació esta organización, con el firme compromiso de evitar que la humanidad volviera a naufragar en el odio y la barbarie, y la convicción de que la cooperación y el diálogo debían regir nuestra convivencia. En República Dominicana tenemos plena conciencia de nuestra responsabilidad como nación miembro de la comunidad internacional y del impacto que las decisiones globales tienen sobre nuestras sociedades. Por eso, exigimos con convicción un orden internacional más justo y donde el desarrollo de unos no signifique el sacrificio de otros. Vivimos un momento de alta complejidad internacional, donde se combinan 5 fuerzas que agitan profundamente el destino de nuestros pueblos: la polarización política, el resurgimiento del proteccionismo comercial, la revolución tecnológica, el cambio climático y la competencia geopolítica. Estos desafíos globales tienen consecuencias muy concretas para países como el nuestro. Las recientes y persistentes guerras han generado disrupciones en los mercados, creando volatilidad e incertidumbre en los precios de las commodities. Los recientes aranceles introducen un nuevo factor de imprevisibilidad para el comercio internacional. Los huracanes y el afloramiento descontrolado del sargazo nos recuerdan nuestra vulnerabilidad climática. Y la desinformación, amplificada en entornos digitales, erosiona la confianza ciudadana. Estos son desafíos que convergen y ponen a prueba los principios de la Carta de San Francisco. La clave para asumirlos fue enunciada por Franklin Delano Roosevelt. La verdadera salvaguardia de la paz solo puede encontrarse en la cooperación basada en la justicia económica y social. Ante este panorama, República Dominicana reafirma su fe en el mandato fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, en sus principios y valores, no como opciones secundarias, sino como las únicas vías para preservar la paz y la dignidad humana. Celebramos el lema que hoy nos convoca: mejor juntos, 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Lo asumimos como mandato histórico y como clamor legítimo de nuestros pueblos. Señora Presidenta, el multilateralismo atraviesa desafíos profundos, agravados por la crisis financiera que afecta a esta organización y por la creciente dificultad para alcanzar consensos que detengan los conflictos. En este contexto, necesitamos con urgencia espacios de diálogo más francos, más eficaces y orientados a resultados en todos los niveles. Debemos escucharnos con mayor apertura y disposición genuina al entendimiento mutuo. Si no transformamos las Naciones Unidas, corremos el riesgo de que caiga en la irrelevancia, y esto sería una catástrofe que no debemos permitir. La iniciativa ONU 80 nos ofrece una oportunidad histórica para revitalizar mandatos, renovar estructuras y devolver eficacia y credibilidad a este techo común de las naciones. República Dominicana respalda firmemente este proceso. En los próximos meses debe elegirse un nuevo secretario general. Corresponde ahora a Latinoamérica y el Caribe ofrecer un liderazgo renovado con visión, independencia y compromiso que los tiempos exigen. Nuestra región tiene la diversidad, capacidad y experiencia para levantar una voz firme en favor de la paz, la justicia climática, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Estoy plenamente convencido de que ha llegado el momento de que una mujer ocupe la Secretaría General. Colegas, apenas 5 años nos separan del 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible siguen rezagados. El principal obstáculo es una arquitectura financiera internacional que no responde a las realidades de los países en desarrollo. Los compromisos asumidos durante la reciente conferencia sobre financiamiento para el desarrollo en Sevilla son un paso positivo, pero insuficiente. Necesitamos una transformación real, un nuevo pacto financiero internacional con acceso a financiamiento concesional, alivio de deuda, mecanismos innovadores y mayor cooperación técnica.
El compromiso dominicano es sólido. A pesar de los desafíos, hemos logrado avances tangibles en la implementación de la Agenda 2030. Destacamos en particular el progreso sostenido en los dos primeros ODS, reducción de la pobreza y hambre cero. Como resultado de nuestras políticas de protección social, del impulso a la producción agropecuaria y del incremento del salario mínimo, logramos reducir la pobreza moderada de 25.8 en 2019 a 18.05 en el primer trimestre del 2025. Y la subalimentación descendió de 8.6 en 2018 a 3.6 en el 2025. Señoras y señores, con responsabilidad y coherencia, he sostenido ante esta Asamblea y en todos los foros internacionales relevantes que la crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza a la paz y la seguridad para la República Dominicana y para toda la región. Desde el 2021 hemos sostenido con claridad la única salida para Haití es una acción internacional coherente y sostenida que garantice condiciones mínimas de seguridad y abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos. Ese vecino país vive una tragedia humana sin precedentes, violencia extrema, colapso institucional y control territorial de numerosas bandas criminales que aterrorizan a la población. Grupos que los gobiernos dominicanos y estadounidenses han clasificado como organizaciones terroristas y con los cuales no puede haber negociación alguna. Frente a esta realidad, República Dominicana ha desplegado una continua ofensiva diplomática con el objetivo de lograr una respuesta internacional efectiva. En este tenor, el Consejo de Seguridad aprobó una misión multinacional de apoyo a la seguridad, MSS, junto a un embargo de armas y un régimen de sanciones para las personas e instituciones que fomentan a esas organizaciones criminales. Agradecemos el liderazgo de Kenia, Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador, y el apoyo financiero de Estados Unidos, Canadá y otros países que han hecho posible el despliegue inicial. Pero la misión aún no ha alcanzado la escala necesaria, número de efectivos y el financiamiento adecuado, por lo que no ha alcanzado sus objetivos. Por eso, respaldamos firmemente el proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, basado en la propuesta del secretario general Guterres para transformar la MSS en una fuerza que logre imponer orden y restablecer la paz con una estructura de mando reforzada, metas claras y evaluables y el apoyo logístico y operativo de una oficina bajo el mando de Naciones Unidas. Esta propuesta establece una presencia más robusta, con mayor coordinación, supervisión y estándares de rendición de cuentas, tanto en derechos humanos como en desempeño operativo. Hacemos un llamado urgente a los miembros del Consejo de Seguridad, en especial a los 5 permanentes, a adoptar esta resolución sin demoras. Debemos estar conscientes de que el mandato de la MSS expira el 2 de octubre. Estamos frente a un periodo de transición delicado que exige garantizar legitimidad a todo el contingente actual de la misión. República Dominicana reclama que se apoye este pedido y lo hace desde la frontera misma del colapso haitiano. Apelamos también al respaldo político, financiero y operativo de Latinoamérica y el Caribe para la misión en Haití. Se trata de un país de nuestra región que exige una responsabilidad compartida como vecinos. Es importante dejar claro que República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional. Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No podemos ni debemos cargar solos con el peso de una crisis que desborda cualquier capacidad nacional. No es sostenible ni seguro para nadie. Cada día de inacción aleja la solución a la crisis. Actuemos ya, amigos y amigas. Para los pequeños estados insulares en desarrollo, la triple crisis planetaria, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental
es una amenaza existencial. Esta crisis en el Caribe tiene un rostro concreto, el sargazo, un fenómeno devastador que afecta nuestras costas, nuestra salud pública y los medios de vida. Exigimos solidaridad y justicia climática, que se traduzca en financiamiento accesible, transferencia tecnológica y acciones urgentes para proteger nuestros océanos. República Dominicana avanza hacia la ratificación del Tratado BBNJ, convencida de que la protección de la biodiversidad marina es un deber compartido. Los mares son fuente de vida y cuidarlos es cuidar nuestro futuro. Distinguidos delegados, este 80º aniversario no debe ser un ritual de nostalgia, sino un llamado vibrante a renovar la alianza de la humanidad consigo misma. Aunque no enfrentamos una guerra mundial, el mundo sangra por múltiples frentes y la incertidumbre se extiende como sombra. No es este el porvenir que soñaron nuestros antecesores, ni el presente que merecen nuestros pueblos. La ONU no debe limitarse a registrar crisis, debe ser brújula en la tormenta y un faro en la noche. Esperamos que no se apague la fe en el diálogo y en el consenso, en el poder del multilateralismo, en la dignidad humana y en un progreso que no excluya a nadie. El poder sin justicia y el progreso sin equidad son espejismo. El mundo no puede seguir siendo un plano trazado por un puñado de arquitectos habitados por millones de inquilinos. Un mundo diseñado para unos pocos sería un castigo. Uno diseñado por y para todos sería un horizonte de prosperidad compartida. República Dominicana alza su voz para encender la esperanza y convocar a la acción. Que la paz no sea un anhelo, sino una decisión de todos. Ese es nuestro clamor, ese es nuestro sueño, ese debe ser nuestro pacto común. Muchas gracias. Señores, no hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.